La nieve no solo cubría las calles, parecía que había cubierto también las miradas. Entraba en la esquina del pueblo pegada al molino, se pegaba a los bigotes de los hombres de taberna y a las solapas de los que iban al herrero, y se quedaba como un silencio frío entre ellas. Clara lo notó antes que los niños. La forma en que la gente apartaba la vista, la manera en que las manos ofrecían meramente el gesto de ser amables sin llegar a rozar la verdad. Tenía a uno de sus hijos apoyado en la cadera, la otra mano sujetando la del mayor. Los dos niños respiraban con dificultad, un pitido bajo en el pecho del pequeño que hacía que ella apretara la mandíbula para no llorar en voz alta. Habían llegado al pueblo a media mañana, con la carreta hecha un cajón de tierra y hielo, con el abrigo del marido muerto colgado de los clavos de la madera hasta el último hilo. Habían tocado la puerta de la tienda de comestibles y la tendera había descruzado las manos sin ofrecer nada más que una excusa en voz baja. En el salón, alguien habló por encima del hombro y siguió bebiendo. El herrero, cuando Clara dejó la carreta en la plaza para que reparasen una rueda, fingió estar ocupado con un hierro caliente y convirtió la mirada en algo que quemaba menos que la compasión. Cuando Clara extendió la mano, nadie la tomó. Cuando pidió un trozo de pan, nadie lo partió con ella. No fue un desprecio dramático, no hubo insultos ni golpes. Fue la indiferencia que se coloca entre ser humano y ser humano como una pared invisible. Pequeñas evasiones, pasos acelerados, sonrisas heladas que nunca se abrieron a la necesidad. Clara no supo si aquello le dolía más porque venían de quienes podían ayudar o porque le recordaba la soledad en la que llevaba ya demasiados inviernos. Tenía hijos, un cuerpo cansado y una voz que empezaba a quedarse sin fuerza para pedir, y sin embargo, en el fondo del rostro, detrás de la suciedad y el cansancio, brillaba algo duro y decidido, la misma decisión que la había traído hasta allí. No se rendiría sin haber probado todas las puertas. Desde la sombra del alero del salón de los vaqueros, un hombre observó la escena sin prisa. Llevaba el sombrero arrugado hasta media frente y una bufanda que olía a caballo y a leña. No era un extraño absoluto en ese pueblo. Había llegado años atrás con una partida de ganado y había elegido aquella ladera para vivir. Samuel miró a Clara de refilón y luego dejó que su dedo desapretara la cuerda del cigarro sin necesidad de prenderlo. No le gustaba la dureza sin necesidad. Tampoco le gustaban los gestos grandilocuentes de caridad. Prefería la ayuda que no humillaba. Para él, la acción fue simple y calculada. Bajó del porche y se acercó con pasos llanos, sin rodeos. No dijo, ¿qué hace usted aquí? Ni debo ayudarle. Se limitó a ofrecer lo que tenía a mano. Le puso en los hombros el abrigo que llevaba, grueso por dentro, de lana gastada pero cálida. Le tendió a Clara un trozo de pan envuelto en una tela limpia y dejó que el vapor de la sopa se escapara por un cazo que llevaba en la mano. No había compasión teatral, no había lástima pronunciada en voz alta, solo movimientos que resolvían, abrigo, comida, fuego. Clara lo miró por un tiempo que fue una pregunta. Cuando el hombre habló, su voz fue baja, como si supiera que la dignidad se protege desde el modo de decir las cosas. Tengo una cabaña, no pagues nada ahora, deja que los niños se calienten y tú decides. No añadió, porque yo lo digo. Dejó la elección en sus manos. Clara sintió la oferta como un espacio en el que cabía elegir, extendió su otra mano, y sin hacer promesas que no fueran suyas, aceptó. El viaje hasta la cabaña fue corto. El camino se pegaba con la nieve y las ruedas marcaban canciones rotas. Samuel se encargó de empujar cuando la parte del carro atascada lo exigía. Se detuvo un par de veces para aflojar una rueda con el pie y con movimientos precisos mostró que sabía de herramientas. Tenía las manos hendidas, no de vaga nobleza, sino de quien ha trabajado sin descanso. Hablaron poco, intercambiaron nombres sin volverlos bandera. Cuando Clara dijo que su marido había muerto la primavera anterior, cerró la frase con un silencio que no necesitaba explicaciones. No mostró expectación ni curiosidad morbosa. Aceptó la verdad como una plancha al fuego, que el dolor es parte de la vida hasta que se vuelve otra cosa. La cabaña de Samuel no era un refugio de cuento, era un sitio modesto, con 3 habitaciones contadas y una chimenea que hacía más por la dignidad del lugar que cualquier adorno. Había mantas en el baúl,
unas cuantas sillas remendadas y una mesa que conocía cortes de pan y manos firmes. Samuel puso leña en la chimenea como quien da instrucciones a una máquina, con respeto y sin ceremonial. Encender un fuego fue, para Clara, como encender un ánimo dormido. El calor pareció reacomodar los huesos de los niños. El delgado pecho del pequeño se calmó con la sopa y el vapor que subía. Nada fue regalado sin intercambio. Samuel le dijo a Clara que podía quedarse el tiempo que quisiese, y que si quería devolver la ayuda, tenía trabajo en la tierra, tareas de costura y cuidado de la casa. No le habló de favores o promesas eternas. Propuso labores concretas y pagas aceptables. Horas de trabajo por comida, tarea por techo. Clara, que no quería deber nada que se pareciera a humillación, aceptó la oferta con la misma dignidad con la que había rechazado la compasión de los otros antes, como quien toma la responsabilidad de su propia supervivencia. Acordaron reglas sencillas: respeto por las horas, respeto por el trabajo y, sobre todo, la libertad de decidir. Ninguno de los dos pronunció la palabra gracias como un cierre. La dejaron flotando en las cosas que finalmente hicieron. Las semanas que siguieron se sucedieron con la cadencia de la rutina entendida como medicina. Al principio, Clara veía el mundo en distancias cortas. Mañana, sopa, dormir. Otra mañana, sopa, trabajar. Pero el fuego sostuvo más que cuerpos. En la cocina, mientras pelaba patatas, dijo a media voz que su hijo mayor sabía leer un poco y que el pequeño recordaba canciones que la abuela les había cantado en un tiempo antes de que todo se rompiera. Samuel, que no sabía de canciones sino de pasos en la tierra, escuchaba. Luego, sin dramatismo, se ponía a la tarea de buscar medicinas en la ciudad más cercana, de arreglar la rueda del carro que chirriaba y soltar la cuerda de la reja para que la lluvia de primavera no la rompiera. No ofrecía enseñanzas, hacía lo que era necesario. Eso, para Clara, era importante. Los niños mejoraron. No fue un milagro, fue sopa, descanso y cuidados continuos. El pequeño dejó de despertar con jadeos nocturnos. El mayor dejó de fruncir la frente con la constancia de quien ha visto demasiadas ventanas cerrarse. Jugaron en torno a la chimenea con pelotas hechas de trapos remendados. Aprender a reír fue tan lento como regresar al calor de las manos. Clara, mientras cosía parches en las camisas y barría el polvo de la mesa, volvió a escuchar sus propios pensamientos sin que la culpa los embotara. Se permitió soñar con un huerto, con bancos en la puerta y con minutos que no tuviesen la urgencia de pedir. Había, sí, un silencio constante sobre el pasado de Samuel. De vez en cuando, entre una tarea y otra, dejaba escapar una frase suelta, que había venido buscando una vida más sencilla, que su familia había quedado atrás sin rencores, que el trabajo de la tierra le enseñó a esperar. Clara no exigió la historia completa, las palabras que sobraban se quedaban en el calor de la habitación y en la manera en que el hombre dejaba la taza en la mesa, sin aferrarse a la retórica del héroe. Samuel tenía, como todos, heridas veladas. Una medalla de tiempos difíciles, un retrato que nunca colgó. Para Clara, eso no necesitaba ser nombrado. Bastaba con que él estuviera ahí cuando el niño tosería en la noche y cuando la rueda de la carreta gemía en la loma. Los habitantes del pueblo conocían lo suficiente para empezar a murmurar, cosa que es más elegante que un insulto, pero también más dañina. Había quien decía que el vaquero se había encaprichado. Otros susurraban que la mujer traía mala suerte. Ninguna de esas conversaciones llegó a la cabaña en forma de reproche abierto. Llegaban en la economía de las miradas que eran más inexpresivas que antes, como si la comunidad prefiriera no tocar lo que no podía comprender. Clara notó esos gestos, pero su decisión ya se había prendido con otros carbones. La verdad de su hogar no necesitaba la bendición de todo el pueblo para existir. Ella había elegido quedarse. El trabajo compartido fue, más que una institución, una manera de decirnos que la dignidad se practica. Clara enseñó a los niños a cuidar del heno y a poner la leña en filas parejas. Samuel enseñó a cortar correctamente las manzanas para que no se estropearan. Juntos, levantaron una pequeña valla para proteger una porción de tierra que prometía algo de verdor. Empezaron a cultivar cebollas y un par de patatas. No fue un jardín de riqueza,
Pero la tierra dio un secreto que la mujer no había oído en años, la sensación de que algo suyo nacía. Las noches eran para la conversación medida. Sin preludios ni fervores, hablaban de lo que temían. El viento, los inviernos plenos, y de lo que querían, orden en la casa, un nombre honrado para los niños. Samuel, de vez en cuando, se permitía una confesión pequeña, que había comprado la cabaña tiempo atrás con el dinero que ganó vendiendo 2 yeguas, que la mitad de ese dinero se había ido en una mala cría de terneros, que la otra mitad le había bastado para comprar la chimenea que ahora ardía. Clara escuchaba, no para pedir, sino para entender con quién convivía. «No espero que me pagues ahora», le dijo en una de esas noches, tocando una de las manos de él apoyada sobre la mesa. «Solo quiero que esto sea un hogar». Con el paso de los meses, se fueron dando convenios no escritos que se hicieron firme, las decisiones tomadas en voz baja, la división de las horas de trabajo, la forma en que cada uno se dirigía al otro. Había ternura en los gestos cotidianos, un abrigo que se encuentra en la cama, una taza que aparece con café a la hora justa, un sillón desplazado para que el mayor pueda estudiar sin que el frío lo invada. El afecto emergía como la suma de cientos de pequeñas atenciones, no como declaración que todo lo resolviera. Clara seguía siendo quien tomaba las decisiones sobre los niños, cuidando su salud, explicando a Samuel con calma qué dosis de jarabe le había dado la partera en la última ocasión. Samuel, por su parte, ofrecía presencia sin demandar retribución inmediata. No tardaron en aparecer miradas nuevas desde el pueblo. Algunas personas, sin llegar a abrir la puerta, empezaron a detenerse en la cercanía de la cabaña con excusas. «Traje algo de sal, vengo a pedir una herramienta prestada, quería ver el avance del camino». A veces traían verdaderas ofrendas, a veces solo curiosidad. Pero esas visitas llegaban con una capa de prudencia que pocas veces bajaba. Baja prudencia, alto juicio. Para Clara, la puerta permanecía entreabierta. Aceptaba la sal, devolvía las herramientas. No necesitaba la aprobación del resto, pero el reconocimiento era una iña que no dejaba de ser agradable. Mientras la rutina servía de cimiento, Clara guardaba recuerdos en un cajón de la mesa. Un pañuelo de su madre, la carta que nunca llegó a ser leída. Una fotografía en blanco y negro del marido con la boina inclinada. Una tarde, al abrir el cajón para buscar un botón, encontró un sobre sellado que ni recordaba haber guardado. No tenía remitente visible. Lo abrió con la misma leve temblor de quien abre una posibilidad. Dentro había una nota que le informaba que alguien había preguntado por ella en la administración del pueblo. Dijeron que un familiar, un hermano del marido, había preguntado hace tiempo por su paradero. La nota no indicaba intención ni amenaza, solo constancia. Clara dejó el papel sobre la mesa, sin palparlo demasiado, como si no quisiera invitar a los fantasmas a sentarse. Esa tarde, cuando Samuel volvió del corral, notó el sobre en la mesa sin hacer preguntas. Sabía que en las casas se guardan papeles que pesan. Puso el brazo alrededor de la cintura de Clara y dijo, sin alzar la voz, «No pasará nada que no puedas afrontar». No pronunció promesas grandilocuentes, ofreció compañía y verdad. Su firmeza era práctica, no la salvación mítica, sino la certeza de que habría manos para soportar lo que viniera. Los niños crecían en la lentitud de la vida rural. El mayor aprendió a espantar aves del huerto sin agresión. El pequeño empezó a correr, sin tropezar con la respiración. Había días en que el pueblo olía a pan recién hecho, y la cabaña respondía con la simple presencia de gente que regresaba a casa y encontraba cobijo. Clara, al vertebral de tantas pequeñas labores, comenzó a sentir que su historia no era un hilo suelto, sino una trama, que la palabra hogar no había sido inventada para decirle que no tenía derecho a ella. Y mientras esa trama se iba cerrando, a su lado, sin estruendo, se fue consolidando algo que no tenía nombre salvo en los gestos, un acuerdo de vida. Pero la calma en los valles nunca es inocente. Ese invierno había traído más que frío. Había traído noticias que circulaban con la velocidad del viento. Algunas de ellas llegaban en forma de preguntaciones educadas en la tienda de comestibles, otras como miradas largas en la puerta del juzgado. Un día, a media tarde, cuando la nieve apenas empezaba a ceder y el cielo reconocía su propia palidez, llegó al pueblo un jinete.
No necesitó entrar en la posada para que su presencia fuera noticia. Los viejos de la plaza vieron su paso y pronto las preguntas empezaron a tomar forma. No era un mensajero con una carta cualquiera. Era uno que se dejó ver demasiado cerca del herrero y que fue a la estación de diligencias sin preguntar por nada más. Clara vio al jinete desde la ventana de la cocina. No supo si su corazón fue rápido por el recuerdo de la carta o por otra cosa. Tenía la sensación de que una rueda que llevaban meses procurando que funcionase sin chirridos podía empezar a rechinar. Samuel, por su parte, notó la alteración del viento y dejó lo que hacía. No dijeron nada en voz alta. Salieron a la puerta como quien firma un contrato con el mundo, sin prisa, sin estridencias. El jinete pasó de largo sin mirar la cabaña, y eso los dejó con una mezcla de alivio y expectación. No era lo mismo que ignorar. Para Clara, aquella presencia era una pregunta sin respuesta. ¿Vendría a preguntar por el paradero de la mujer que nadie antes había querido ver? ¿Traería noticias sobre la familia del hombre que ya no vivía? Samuel, por su parte, volvió a las herramientas como si con ello pudiera aplazar la inminencia de una conversación que sabía, en algún punto, que habría de llegar. La vida siguió, con un balance precario entre la cotidianeidad y el rumor que empezaba a tejerse. Clara se fue acostumbrando a que la soledad ya no fuera un eje tan permanente. Había quien traía pan, quien ofrecía trabajo de vez en cuando, quien dejaba un saco de harina con gesto práctico. Pero la nota que había encontrado en su cajón permanecía como un recado invisible. Donde hay familia, a veces hay también derechos que reclaman su lugar. Ella no pensaba huir. Había decidido permanecer, no por cobardía, sino porque el lugar donde los niños reían tenía más peso que el miedo a lo que pudiera venir. Esa noche, antes de acostarse, Clara sacó de un armario la foto del marido y la colocó contra la chimenea. No la buscó para lamentarla. La miró como a un testigo de quién había sido y de quién era ahora. Samuel, a su lado, encendió una lámpara. No dijeron que la vida de ellos había cambiado. Lo mostraron con la costura de cada día y con el apretón de manos en los momentos en que el cansancio golpeaba. Afuera, la nieve hacía mudo el mundo. Adentro, la palabra hogar empezaba a sonar menos extraña. Y en la mañana siguiente, cuando Samuel abrió la puerta para comprobar el estado del cercado, vio en la colina una figura montada que se acercaba a paso sereno. No traía prisa la figura, traía algo más profundo, intención. Samuel apretó el talud con la mano, sin levantarse del todo. No habló. La figura se acercó a la plaza y antes de detenerse, miró hacia la cabaña con la severidad de quien ha venido a poner en orden un asunto que no entiende de calores ni silencios. En ese instante, Clara estuvo a punto de regresar al cuarto, de cerrar la puerta como quien protege un secreto. No lo hizo. Puso la mano en la mesa como si sujetara las ganas de huir y salió a la puerta. Sabía que la elección, otra vez, sería suya. Sabía que no era momento de dejar que otros decidieran por ella. La figura desmontó con movimientos que hablaban de costumbre. Fue el modo en que aflojó las riendas, la manera en que se limpió las botas, lo que hizo que Clara supiera que lo que venía no sería una conversación amable ni una amenaza abierta. Era sobre todo una prueba que no había pedido, la llegada de alguien que podría preguntar por lo que ella ya había empezado a construir. Mientras los niños jugaban en el patio con un palo y una rueda, sin saber que el mundo de los mayores comenzaba a girar con una nueva pieza, Clara y Samuel se miraron como dos aliados que no se habían declarado guerreros pero que sabían sostenerse. El jinete dejó caer un sobre en la mano de Samuel, con la cortesía que no exige explicación. Había tinta y un sello. En la superficie apenas rasgada se leía el nombre de la familia del fallecido marido. La palabra reclamo no estaba escrita, pero flotaba en el aire como una sombra hasta entonces desconocida. Samuel no dejó que la lectura fuese un espectáculo. Se acercó a Clara y le colocó el sobre la mesa con la misma calma con la que había puesto el abrigo sobre sus hombros la primera vez. «Lo leerás tú», dijo, y en su voz no había mandato sino respeto. Clara tomó el papel. Sus dedos no temblaron tanto como creía. Había vivido bajo la presión de la necesidad y eso endurece la mano. Abrió la hoja. Las palabras eran un registro formal.
un pariente reclamaba saber por el estado de los niños y solicitaba una reunión para regularizar la situación. No había amenazas explícitas, solo una cadencia legal que obligaba a que el pueblo se interesara. Ella lo entendió en su medida. No era una sentencia, era una llamada a poner en palabras lo que ya vivían. Sintió, en un primer embate, el peso de la posibilidad de perder lo que había conseguido. Sentó el rostro con una gravedad nueva. Samuel observó cada línea que pasaba por la cara de Clara. No dijo algo grandioso. Tomó la decisión que se medía en acciones. Pidió un caballo prestado, no para huir ni para amenazar, sino para ir a hablar con el funcionario del pueblo y, si era posible, para aclarar las cosas antes de que se encontrasen. Todo debía ser expuesto con serenidad. Todo debía ser resuelto sin que la dignidad de Clara quedase en entredicho. El vaquero no era un héroe de película, pero sí era un hombre que sabía ejecutar gestos necesarios para proteger aquello a lo que había dado cobijo. Cuando Samuel se marchó, dejó la puerta entreabierta. Clara volvió a mirar la chimenea y pensó en lo que realmente importaba: los nombres de sus hijos escritos en la memoria, en el repiqueteo de una vida que ya no quería estar a la deriva. En el patio, la rueda seguía rodando y el mayor enseñaba al pequeño a empujarla sin que la carcasa se rompiera. Era una escena que se sostenía sobre la fragilidad de lo que construyen los hombres: tiempo, afecto y unas manos dispuestas. El jinete, que había esperado pacientemente en la plaza, bajó al pueblo con pasos medidos. No fue el único en moverse. En el bar, las voces se apagaron. En la tienda, la tendera colocó otra barra de pan sin mirar. Y en la cabaña, Clara tomó el sobre, lo guardó en el cajón junto a la foto y encendió el fuego con manos que ya no eran ajenas al calor. Sabía que vendrían preguntas más firmes y que aquel sobre no era el final, sino un inicio de pruebas. No sintió miedo absoluto, sintió, en cambio, la determinación de quien ha decidido transformar lo frágil en algo perdurable. Esa tarde, antes de que la noche se cerrara con su manto habitual, Samuel regresó. Traía noticias. Había hablado con el secretario del pueblo y había dejado claro que nadie movería a los niños de allí sin pruebas. Había pedido que cualquier asunto legal pasara por una instancia formal. No había garantías, pero sí había un gesto público, la palabra del hombre respaldada por su presencia. Samuel no explicó que había gestionado un préstamo ni que había hablado con un juez. Contó, sencillamente, lo que era necesario decir: que pelearían con argumentos y que Clara no sería desplazada por rumores. Clara lo escuchó sin la necesidad de aplausos. Sabía que la lucha iba a ser lenta, burocrática, y que la ley a veces no es amigable con los que no tienen papeles o con los que llevan marcas de pobreza. Pero también sabía que el calor del hogar no se ganaba con juramentos, sino con constancia. Miró a Samuel y, por primera vez sin rodeos, le habló con una claridad que parecía abrir una puerta. «No quiero favores que me aten», dijo. «Quiero un lugar donde mis hijos puedan crecer sin que nadie pregunte por una deuda que no existe». Samuel asintió. Su respuesta no fue larga, fue una acción pequeña y definitiva. Dejó su mano sobre la de ella, un gesto que fue más contrato que palabra. Esa noche, cuando la lluvia empezó a golpear contra los cristales y el viento trajo olor a tierra mojada, Clara se quedó despierta un rato más. Sacó la foto del marido, la miró y dejó que la memoria hiciera su ronda. No lloró con estruendo. Lloró en modos que no eran espectáculo. Dejó que alguna lágrima rodara y después se limpió la cara con el dorso de la mano. La vida no perdona fragilidades, pero tampoco demanda que uno las niegue. Afuera, la sombra de la figura que había pasado por la loma se alargaba. Clara la reconoció como el primer anuncio de un cambio que todavía no se había revelado. En el silencio de la casa, con la lámpara encendida y la respiración de los niños ya sosegada, Clara comprendió que la elección que había hecho, quedarse, trabajar, aceptar ayuda en forma de mano y no de lástima, era, en sí, una defensa. No sabía cómo se resolvería la llegada de aquel pariente ni qué pasos legales pujaban en el fondo, pero tenía una certeza: no volvería a la calle para mendigar.
Y junto a ella, un vaquero que hizo lo inesperado, había decidido no dejarla sola para que eso ocurriera. Afuera, alguien cabalgó hasta la presencia del juez del pueblo. Adentro, la casa se fue oscureciendo. Al fondo, la chimenea respiró su última brasa por esa noche, como quien prepara la siguiente jornada. Clara apoyó la cabeza en una de las manos y por un instante pensó en el huerto que aún no había nacido y en la promesa de un banco en la puerta donde, tal vez, alguien un día se sentaría a leer una carta sin temor. No había certezas todavía, solo una orden práctica: mantener el hogar, proteger a los niños, estar listos para explicar con firmeza quiénes eran y por qué pertenecían allí. Y mientras pensaba eso, escuchó en la distancia el relincho de un caballo que se acercaba. El relincho se acercaba hasta convertirse en un latido. Cuando Samuel salió a la puerta, el jinete ya estaba en la sombra de la valla, sin prisa, con las riendas flojas en las manos. Había algo en la forma en que el hombre miró la cabaña que no necesitaba traducción. Venía a poner en palabras una relación que el papel olvidaba nombrar. Clara permaneció detrás de la ventana un instante más. Después cruzó el umbral como quien entra en un salón donde se decide un destino. El hombre se presentó con el apellido que ella había guardado en la memoria, el de su marido. No era áspero, su voz, más bien, conservaba la cadencia de quien repite trámites toda la semana. «Soy Frank Rhodes», dijo. «He venido a asegurar que los niños estén bajo custodia familiar. He venido por lo que es mío por derecho». No dijo por derecho, con rencor explícito, sino con el mismo tono que uno usa para leer una lista. Era una reclamación formal, limpia y por eso misma cortante. Clara lo miró sin que le temblara la voz. Había repasado la posibilidad de este encuentro durante noches. Había rehecho en su cabeza las respuestas que no quería dar. «Los niños están bien», dijo. «Tienen aquí comida, trabajo y techo. Yo tomo las decisiones sobre ellos». No añadió más. No necesitaba pedir perdón por haber buscado cobijo, ni justificar las costuras de su vida. Su papel era uno que hablaba de cuidado, no de derecho escrito en tinta. Las cosas que cambian en los pueblos no suelen hacerlo con gritos, sino con papeles y susurros. Frank dejó claro que, en efecto, existían documentos que marcaban un parentesco, que quería formalizar la custodia y llevar a los niños a donde el apellido pudiera, en su opinión, darles mejores oportunidades. Su presencia trajo un rumor nuevo, conversaciones en la plaza, la mirada del juez hacia la cabaña, la conveniencia de resolver todo con orden. La comparecencia en el juzgado fue modesta, no había mesas llenas de abogados con relojes como en las historias que cuentan las ciudades. El despacho era una sala con ventanas empañadas, una mesa larga, unas sillas desnudas y el estrado donde el juez, de cabello entrecano, repasaba papeles con la seriedad de quien sabe que los días de un pueblo se sostienen en decisiones pequeñas. La asistencia se redujo a lo indispensable. Frank con un papel firmado, un alguacil que clavaba la mirada en las botas, el secretario con la tinta aún fresca y Samuel, que llegó como siempre, sin grandilocuencia. Sombrero en la mano, botas con barro en los costados, una carpeta enguantada en la que guardaba lo que sabía podía ser necesario. Clara entró con los niños. El mayor caminó con la cabeza erguida, como si a su vez pretendiese dotar de orden a lo que sus manos aún aprendían a sostener. El pequeño iba del brazo de su madre, con la calma recuperada que dan los días continuos de cuidado. Nadie habló demasiado en el pasillo. Las miradas, eso sí, se clavaban con curiosidad. Algunos reconocieron en Clara las costuras de la casa, la manera en que barría, en que acogía a la gente, en que remendaba. Otros no. El juez empezó por escuchar a Frank. Este habló de parientes, de lazos de sangre y de la necesidad de un hogar que, según él, debía estar bajo la protección de la familia. Sus argumentos tenían forma legal. Eran, en su esencia, peticiones de orden. No mostró avaricia en las palabras, tampoco compasión evidente. Era, sobre todo, un trámite que quería cerrarse por la vía establecida. Cuando terminó, miró a Clara con la formalidad del que espera que la ley haga lo suyo. Entonces Clara habló. No fue un discurso largo. Tenía la calma de quien ha contado historias propias en noches enteras y ha aprendido a no necesitar adornos para que la verdad suene. Dijo el nombre de los niños,
Habló de las horas en las que les había dado sopa y de las noches en las que había sentido sus respiraciones entrecortadas. Contó, con la sencillez de quien describe un gesto cotidiano, cómo el mayor leía a su hermano, cómo habían aprendido a apilar la leña en filas parejas y a plantar cebollas. No aderezó su testimonio con lamentos, no lo necesitaba. Relató hechos, uno tras otro, y en esa enumeración parecía estar pidiendo algo elemental, que se considerase el mejor interés de quienes eran más pequeños. El juez la miró con atención. Preguntó sobre la estabilidad del hogar, por la fuente de recursos, por quién los cuidaba cuando ella trabajaba. Clara respondió sin titubeos. Trabajo por horas en las tierras de al lado, coso y remiendo, vendo algunos huevos, y Samuel contribuye con lo necesario cuando lo puede. No ocultó que el dinero no era sobra, pero sí dejó claro que la constancia y la presencia eran reales. No pidió favores, ofreció pruebas. Y eso, para quien debe decidir, pesa. Llegó el turno de los testigos. La partera que había atendido alguna noche a los niños narró cómo su situación había mejorado con los cuidados. El maestro ambulante mencionó que el mayor había vuelto a interesarse por los libros y que faltaba muy poco para inscribirlos en la escuela del pueblo. Algunos vecinos, con palabras medidas, hablaron de las visitas con Sal y de las veces que habían visto a los niños jugar y reír. No todos dieron su apoyo de forma entusiasta, algunos lo hicieron con reservas, como quien admite un hecho incómodo. Aún así, el conjunto de dichos construía una imagen que la ley valora, un entorno estable donde los menores estaban cuidados. Frank mantuvo su postura, tenía papeles que acreditaban la filiación, y en un sistema que valora la sangre, eso es argumento central. Pero la cuestión, como el juez explicó con paciencia, no se reducía solamente a un parentesco. La ley mira también el peso de los lazos cotidianos. ¿Qué sería mejor para los niños? ¿Mudarlos a un lugar donde no conocen el pan de cada día, donde tendrían que empezar otra vez? Las preguntas de sentido práctico pesaron. Cuando parecía que la balanza pendía entre formalidad y realidad, Samuel levantó la mano. Lo hizo despacio, sin teatrismos. Presentó la carpeta que llevaba. El sonido del papel al abrirse fue pequeño, pero fue como poner un objeto sobre la mesa que cambiaba todo. Un documento notarial, con sellos y una escritura formal, donde se leía con claridad que la propiedad de la cabaña y de la parcela anexada estaba registrada a nombre de Clara E. Moreau, o el apellido escogido en el relato, firmada, fechada y certificada en la oficina del condado. No había margen para dudas. Samuel había comprado la finca tiempo atrás y había, en un acto que no necesitaba fanfarrias, puesto el título a nombre de Clara. El gesto produjo una pausa en la sala, no porque la ley no permitiera esas transferencias. En los pueblos, la compra de tierra a menudo se hace con la misma textura del trato cotidiano, sino porque nadie esperaba que alguien actuase con esa previsión en nombre de otra persona sin exigir nada a cambio. Frank frunció el ceño, preguntó si había habido coacción, si existía algún intercambio oculto. Samuel, con las manos ásperas, sostuvo la mirada y explicó simplemente. Había comprado la cabaña con dinero ahorrado y antes de que la disputa llegara a mayores, había decidido asegurar el lugar para los niños. Agregó, con la franqueza de quien ama lo que ha visto crecer. La casa es de Clara. Yo puedo testificar sobre cómo han vivido. No hay trampa. El juez pidió tiempo para revisar la escritura. Mientras hojeaba la nómina de sellos, el secretario consultó los registros y confirmó la validez del documento. Las pruebas de la partera, los informes del maestro y la escritura conformaban, a la mirada del magistrado, un conjunto coherente. Los niños vivían en un hogar estable, reconocido por la ley como propiedad de quien los protegía. Su mejor interés, tanto humano como jurídico, parecía estar en la permanencia. Frank intentó presentar alternativas. Que los niños tendrían acceso a mejores oportunidades con la familia extendida. Que la sangre es un lazo que la ley tiene en cuenta. Pero sus palabras, que pedían trasladar la vida de chicos acostumbrados a un lugar, no encontraron eco suficiente en la sala. La ley, además de mirar el parentesco, mira la continuidad que protege a los más pequeños. Y en ese momento la continuidad estaba en la cabaña. Sopa caliente, madrugadas gastadas en peinar el alambre del huerto. Una madre que podía nombrar las dosis del jarabe del pequeño.
El juez dictó su resolución con la calma de quien sabe que no dicta sentencia para siempre, sino que protege, para ahora, lo que más conviene a los menores. Decidió en favor de Clara. Estableció que la custodia de los niños quedaba al cuidado de la madre, con la protección legal de la escritura que los amparaba en la cabaña. Consideró la posibilidad de visitas para la familia de Frank, siempre que fueran ordenadas y en beneficio de los menores. No hubo vituperios, ni grandes declaratorias, solo la presa de un martillo que cerró un capítulo para abrir otro. Frank, mesurado, recogió papeles y salió del juzgado con el rostro que tienen quienes aceptan una derrota sin estrépito. Al volver a la cabaña, no hubo celebración ostentosa. Se apretaron manos, se miraron con la naturalidad que da la fatiga compartida. Samuel apoyó la palma en la mesa donde había estado el sobre. Clara dejó que una sonrisa pequeña dibujara su boca. Era la sonrisa de quien recupera el aliento después de una prueba. Los niños corrieron al patio con la despreocupación de quien no entiende el relieve de los papeles, pero sí siente la seguridad del lugar. El mayor, sin decir nada, fue a por una bufanda vieja y la ató al cuello de su hermano como gesto de guardia. La escena era doméstica. Una mesa con marcas de cuchillo, una taza con restos de café, una silla donde habían hablado de futuro. La noticia de la decisión recorrió el pueblo con la lentitud de las buenas noticias. Primero llegó a la tienda de comestibles, después al taller del herrero, más tarde al salón de la estación. No todos cambiaron de opinión, pero muchos cedieron en su distancia. Algunos vecinos, con la duda aún en los ojos, pasaron por la puerta a ofrecer una bolsa de harina, a preguntar por el huerto. No era redención total, era un repliegue prudente hacia la realidad de que allí se había formado un hogar y que no era necesario juzgarlo desde el desconcierto. La gente aprendía, a regañadientes, a aceptar la vida que habían decidido construir. Los días que siguieron fueron de trabajo y de poner las cosas en orden. Samuel y Clara remendaron la valla donde el viento abría la tierra. Con paciencia, levantaron un lecho para las cebollas que prometían la primera cosecha decente. El mayor se encargó de vigilar que los perros no hurgaran en el huerto. El pequeño corría con la ligereza de quien ya no mide cada respiración. Por la tarde, llegaron cajas con sillas traídas por vecinos que habían decidido que quedarse no era delito, sino la coherencia de una vida reconstruida. Una mujer de la tienda colocó una cortina nueva en la ventana, cosida a mano por ella misma. El gesto llegó sin pompa, con el calor de quien sabe cómo se cose un hogar. En una noche clara, cuando las estrellas parecían haberse posado más cerca de la chimenea, Samuel y Clara se sentaron en el umbral. Había en el aire el olor de la tierra recién labrada, y algo que era menos tangible, la seguridad de que habían logrado construir algo que el viento no sacudiría con facilidad. No hablaron de la escritura ni del juicio, hablaron de las pequeñas cosas que con el tiempo consolidan la vida. Un banco en la puerta, una jarra con flores, la posibilidad de que los niños aprendan un oficio. Hicieron planes con la humildad de quien sabe que las estaciones llegan sin pedir permiso. Con el paso de las semanas, la cabaña se pobló de gestos nuevos. Un vecino enseñó al mayor a tallar una cuchara. La casa sumó una tabla de cortar hecha a mano. Las horas de costura de Clara se convirtieron en entradas para comprar semillas. Samuel reparó la vieja carreta y la dejó con la rueda que ya no chirriaba. Juntos, aprendieron que el hogar no es un lugar que se habita un día y se abandona al siguiente. Es una práctica diaria, una sucesión de manos que sostienen. El pueblo, que había dado la espalda en los primeros días, empezó a mostrar una sonrisa que no era la de la hipocresía, sino la de la costumbre de conocernos. No todos los rostros cambiaron. Algunos permanecieron apresurados. Otros se acercaron con cautela. Pero hubo quien, sin hacer ruido, dejó en la puerta un sobre con harina o una pieza de ropa para el pequeño. Las miradas ya no eran de reproche, sino de reconocimiento tímido. A Samuel le incomodaban los halagos. A Clara le gustaba más la carcasa de los hechos que la palabrería. Con el tiempo, decidieron celebrar lo que habían conseguido con algo sencillo. No hubo grandes invitados ni festines. Reunieron a quienes habían sido piedra angular en sus días: la partera, la mujer de la tienda, el maestro, alguno de los vecinos que sin estridencias habían ayudado.
En el jardín que habían improvisado entre la valla y la loma, colocaron una mesa. La comida fue humilde, pero hubo vino y risas. Samuel, con la naturalidad de quien no busca la grandilocuencia, ofreció un anillo viejo que había encontrado entre las cosas de su madre. No era joya fina, pero tenía la ternura de lo usado, de lo que ha servido a otras manos. Lo puso en la mano de Clara, en una ceremonia sin palabras rimbombantes, solo con un acuerdo tácito: seguir construyendo juntos lo que la vida les pedía. La boda fue íntima. Ninguno de los dos hablaba de rescate, hablaban de compañía y de compartir. Clara no dejó que se convirtiera en un acto que la redujera, lo vivió como el próximo paso lógico de una vida que había sido tejida entre horas de trabajo y noches de cuidado. Los niños fueron testigos sin comprender la oficialidad del acto, pero sí notaron la nueva comodidad de un hogar que ahora llevaba un nombre más compartido. La gente del pueblo asistió con platos a medio llevar, con miradas que ya no se detenían a juzgar, sino a acompañar. Meses después, mientras reparaban la sierra del cobertizo, Clara sintió un mareo leve, distinto de los que trae el cansancio. Al principio no dijo nada. Era una sensación que invadía la mañana con suavidad, un sueño más profundo, un repentino rechazo a ciertos olores. Guardó la mano sobre la cintura como quien sostiene un secreto. Aquella noche, cuando la casa quedó en silencio, se pasó la palma por el vientre y sonrió con algo que no era del todo sorpresa ni del todo certeza. Un rumor de vida que nacía en la calma que habían creado. No lo anunció con trenes ni fuegos artificiales. Lo dejó como quien guarda una semilla en la mano y espera la primavera para verla germinar. La primavera, en efecto, llegó con su paciencia. El huerto rindió una cosecha temprana, las cebollas asomaron y las patatas prometieron abundancia. Los vecinos pasaban por allí y ya no cruzaban la calle al verlos. Algunos se sentaban a charlar en el banco que habían instalado frente a la puerta. Los niños crecían con la tranquilidad que da la continuidad. Samuel y Clara, de vez en cuando, se miraban con la misma calma que tuvieron la primera noche junto al fuego, sin grandilocuencia, con la convicción callada de que habían escogido quedarse. La cabaña seguía siendo modesta, pero el sonido de la vida dentro de ella era distinto: risas que no se cortaban, platos que se apilaban, ropa tendida que se movía con la brisa. No faltaron los días de tormenta, ni las preocupaciones por el dinero. La existencia estaba hecha de trabajos y soluciones, pero la palabra hogar ya no sonaba extraña, se adaptaba a la boca como una piel nueva. En una tarde de luz baja, cuando la sombra alargada de la tarde se colaba por la ventana, Clara se apoyó en el marco y miró la loma donde el jinete había llegado. Pensó en el pueblo que una vez dio la espalda y en el vaquero que hizo lo inesperado. No pensó en salvarse ni en ser salvada. Pensó en la dignidad que se reconstruye con manos propias y manos amigas. Sabía que nada se había resuelto por descuido. La escritura había protegido su derecho, el trabajo había sostenido la mesa y la decisión había mantenido el rumbo. Antes de cerrar la puerta, se volvió hacia Samuel, que estaba con una pala en la mano, y le apretó la manga. No hizo falta hablar. En el gesto hubo un asentimiento compartido. Habían elegido, juntos, la vida que se abría ante ellos. En la calma de la noche, con la promesa de un niño por venir sobre sus costillas, la casa pareció respirar más honda. Afuera, la plaza se poblaba de sombras que ya no miraban al otro lado. Si esta historia te ha tocado, suscríbete y comparte con alguien que valore las historias de compasión que respetan la dignidad.